Aleluya. Amen. Hallelujah. Pues gloria al Señor. Glory to God. Aquí estamos en la casa de Dios una Here, vez más here we are once again in the house of the Lord y listos para aprender un poco más and ready to learn a bit more de la palabra de Dios. of the Word of God. Y hoy tenemos pues una lección Today we have a lesson que se llama Talentos para servir a Dios. titled Talents to Serve God. Y es importante conocer And it's important to recognize que ese es lo que Dios espera de nosotros, what is that God expects of us. que le sirvamos That we serve Him y que lo hagamos and that we do it reconociendo que todo lo que tenemos knowing that all we have, lo tenemos porque Dios nos dio eso. we have it because God gave it to us. Así es que vamos a leer la primera escritura. So we'll read the first scripture. Aleluya, esa es la primera escritura. This is the first scripture. Es Mateo capítulo 25 del verso 14 al 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. No, to one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and another 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey. Esta es una comparación de cosas de aquí de la tierra This is a comparison of things here on earth para que podamos entender. so we can understand. Esto es una parábola, It's a parable, es una historia contada history accounted de tal manera que se pueda entender aquí en la tierra. in a way that you can understand here on earth. Y nos dice que el reino de los cielos se parece And it tells us that the kingdom of God is like a un hombre a man que yéndose lejos llamó a sus siervos, who going far on a journey called his servants. y de acuerdo a lo que leemos ahí tenía 3 siervos. And according to what we read, he had 3 servants. Dice llamó a sus siervos And it says he called his servants y les entregó sus bienes. and entrusted his wealth to them. A uno dio 5 talentos To one he gave 5 bags of gold, y a otro 2 and another 2 bags, y a otro 1, another 1 bag, a cada uno conforme a su capacidad. each according to his ability. Esa es la importancia que tenemos que tomar en ese verso. Cada uno That's the important thing, that each one de acuerdo a su capacidad. was given according to his ability. Quiere decir que el que le dio 5 That means he gave 5. tenía la capacidad para usar esos 5, He had the capacity to use all 5. y el que recibió 2 And the one that received 2, tenía la capacidad de usar esos 2. he had the capacity to receive those 2 or use. Igual el que solo recibió 1, Like the one who received 1, él tenía la capacidad he had the capacity de trabajar ese 1. to work that 1. Y es importante entender And it's important to understand que Dios sabe lo que puso en nosotros. God knows what he put in us. A veces nosotros mismos no confiamos en nosotros mismos, We ourselves don't confide in ourselves. pero Dios But God no se le olvida lo que puso en nosotros. does not forget what he put in us. Y a Él le gusta dar cosas buenas. And we must give good things. Y a nosotros nos gusta recibir esas cosas buenas. And we like to receive good things. La siguiente escritura The next scripture
Ahí tenemos la siguiente escritura Here's the other scripture para recordar la clase de cosas que Dios nos da. to know the kind of things God gives us. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Eso es lo que hace Dios. That's what God does. Le gusta dar buenas cosas. He likes to give good things. Y todas las cosas buenas que tenemos, And all todas the good things we have, all of them, las hemos recibido de Dios. we've received them from God. Pero no solo los que creemos, Not only those who believe, sino también los que no creen en Dios. also the ones who don't believe in God. Todos All reciben cosas buenas de parte de Dios. receive good things on God's behalf. Pero le vuelvo a recordar, But I remind you, Dios sabe God knows lo que Él puso en nosotros. what He placed in us. Y Él espera que lo que Él puso en nosotros And He waits and expects that what He placed in se us trabaje. to be worked. Para eso fue dado a nosotros. That's why it was given to us. Para que se trabaje To be worked, to y be se used. produzca. To be used and Ese es el produce. That's the plan. La siguiente escritura The next scripture, es una escritura que leímos la vez pasada. we read this last time. Y es Dios que le hace una revelación a Jeremías. It's God who gives Jeremiah a revelation. Y le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Allah's sovereign God, Lord, I said, I do not know how to speak. I am too young. But the Lord said to me, do not say, I am too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Esta revelación la recibe Jeremías. This revelation, Jeremiah receives it. Y Dios le está diciendo, And God is telling him, antes que yo te formara en el vientre de tu mamá, before I formed you in your mother's womb, y yo te conocí. I knew you. Y antes de que tú nacieras, And before you were born, yo te puse aparte I set you apart para que me sirvieras. so that you can serve me. Y antes de que nacieras, And before you were born, yo te di por profeta a las naciones. I gave you as a prophet for the nations. Todavía no nacía He was not born yet. y ya Dios And God, lo había dado por profeta He had given him as a prophet todas las naciones. to all the nations. Solo esta revelación la está recibiendo. So this revelation, Jeremías. Jeremiah is Y receiving it. cuando él recibe esta revelación, And when he received this él revelation, dice, Señor Jehová, he says, Lord, y yo no sé hablar, I don't know how to speak. porque yo soy un niño, soy joven. I am too young. Y dice la palabra que le dijo Jehová, no digas soy un niño o soy joven, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. But the Lord said to me, do not say I am too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Solo antes de que naciera también Dios sabía So before he was born, God knew que a donde Dios enviara a Jeremías, él iba a ir. that where God sent Jeremiah, he would go. Y toda palabra And every word que Dios le pusiera a Jeremías, toda, that God gave Jeremiah's all, él la iba a decir. he was going to say. Todo eso lo sabe Dios. All this God knew. Por eso le digo que a veces That's why I tell you, sometimes a nosotros nos falta confiar en nosotros mismos. we forget to confide in ourselves, Que podemos hacer las cosas that we can do things porque Dios las puso en nosotros because God has put it in us con el propósito with the de purpose que usáramos lo que Dios nos dio. to use what God gave us. La siguiente escritura, The next scripture, más bien un comentario que pusimos ahí, more like a comment, es una gran verdad. this is a great truth. Solo
Dios da talentos. Todos tenemos por lo menos un talento. Only God gives talents. We all have at least one talent. Todos. All of us. Todos tenemos por lo menos uno. We all have at least one talent. Porque el Señor llamó a sus siervos. Because God called his Y servants. sus siervos eran 3. And his servants were Y 3. a los 3 les dio talentos. And to the 3 he gave A uno talents. 5, 1 5, a uno 2 1 2, y a otro 1. and the other 1. Y dijo claramente And he said clearly, a cada uno to each de one, acuerdo a su capacidad. I gave according to their capacity. Ahora si hablamos del talento es dinero. Now, if we speak, the talent is money. Es dinero. Is money. Es una capacidad de dinero. It's a capacity of money. Estamos hablando entre 16 y 17 años de sueldo. We're talking about 16, 17 years of wages. Junto todo ese dinero. Gathering all that Lo money. que tú o yo íbamos a ganar en 16 a 17 años. What you and I were going to gain in 16, 17 Todo years. junto es un talento. Altogether, that's one talent. Pero es aplicable But applicable porque el dinero nos sirve aquí en la tierra para comprar cosas. because the money serves us well to buy things here on earth. Y todo es necesario que llevemos el dinero. And it's necessary that we have money. Pero la palabra de Dios, hay escrituras que nos dicen But there's scriptures in the Word of God that tell us que podemos comprar nosotros sin dinero. that we can buy without money. Y cuando dice comprar sin dinero, And when it says to buy without money, está hablando de la fe. it's talking about faith. Aquí sí se necesitan los dólares. Here we do need dollars. Allá en México los pesos. In Mexico we need Y pesos. en diferentes naciones la moneda que usan. And in different countries their currency. Pero en el cielo, But in heaven, lo que vale allá, what matters there, lo que hace mover la mano de Dios what makes the hand of God move, es la fe. is faith. Por eso es aplicable a una capacidad en una persona That's why the capability in one person de los dones que Dios da of the gifts that God's o given de las capacidades or the que capacities pueden traer bendiciones a otra persona. that can bring blessings to other people. Todo lo que podamos hacer, All that we can do, todo, everything, para bendecir a otros, to bless others, eso viene de parte de Dios. that comes from God. Y llegó un momento importante, la siguiente escritura. And there came an important moment, the next scripture. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Quiero decirle una vez más, I want to say it again. cada uno de ellos recibió de acuerdo a su capacidad. Each one received according to their capacity. Quiere decir que el que recibió 5 tenía capacidad para trabajar los 5 That means the one who gained 5 had capacity to work the y 5 trabajó a su capacidad and worked his y capacity ganó 5 más. and gained 5 more. El que había recibido 2 The one who received 2 usó toda su capacidad used all the y capacity ganó otros 2. and gained 2 more. Pero el que había recibido 1 But the one who received 1 que tenía la capacidad para usar ese 1 y multiplicarlo, had the capacity to use the 1 and multiply it. decidió no usar su capacidad He decided not to use his capacity. y fue y escarbó en la tierra y escondió el dinero de su señor. He went and dug in the dirt and hid the money. Por eso les he dicho 2 o 3 veces, That's why I tell you 2 or 3 a times. veces nos cuesta a nosotros los humanos It costs us humans confiar en nosotros mismos. to confide in ourselves. Y Dios confía en nosotros But God confides in us porque Él sabe lo que puso en nosotros. because He knows what He placed Y in Él us. espera que eso que puso en nosotros And He expects that what He placed in se us trabaje to be worked para bendecir a aquellos que nos rodean.
to be used to bless others who evolve around Y us. otra razón por qué digo que Dios da talentos o capacidades a las personas creyentes o no, Another reason I say that God gives capacity to believers and non-believers es porque el que escondió is because the el one that hid, dinero, the one who hid the money, una de las causas por qué escondió el dinero one of the reasons he hid the money es porque no conoció a Dios como es Dios. is because he never knew God, how God is. Cuando leemos la escritura, When we read the scriptures, la mayoría de los que escribieron la escritura the majority of who wrote scripture dicen que Dios es bueno. says that God is good. Y este hombre que escondió el dinero And this man who hid the money tenía temor de Dios. had a fear of God. Cuando digo tenía temor de Dios, When I say he has a fear of God, es que nosotros, it's that us, a veces cuando éramos niños, when we were children, de cierta manera así crecí, la gente me decía, no hagas eso, there was people when growing up, don't do that, porque Dios te va a castigar. because God will punish you. No hagas eso otro, Don't do that either, porque Dios te va a castigar. because God will punish you. Y de cierta manera cuando íbamos a que nos enseñaran la palabra de Dios, And when we'd go to see teach us about God, el hombre de Dios, cuando le decíamos nuestros pecados, and the man of God, when we would tell him our sins, él decía, ahora como castigo and he would say, now as a punishment, tienes que decir tantos Ave Marías y tantos Padre Nuestros. you have to say so many Hail Marys and so many Our Fathers. Era un castigo. That was a punishment. Y nosotros íbamos y orábamos And we would go and pray porque estábamos castigados. because we were punished. Y yo como niño creía, Dios me está castigando. And me as a child believed God is Este es el punishing me castigo, This is the hablar con punishment. Dios en oración. to be with God in prayer. Y así crecí, And that's how I grew up. porque eso es lo que habían metido en mi mente, That's what they put in my mind. que Dios castiga, That God y punishes. que Dios castiga, y todo eso a la mente. And God punishes, they put in my Y mind. creía que hablar con Dios en oración era un castigo. And I thought talking to God in prayer was a Y punishment. como niño, cuando miraba gente orando And like a child, when I see people en praying la iglesia que íbamos, at the church I'd go to, como niño yo miraba y decía, ¿y qué pecado cometería ese? like a child, I think, ooh, what sin did he Y make? volteaba, ¿qué pecado tan grande? Ya tiene mucho orando. What sin did he commit? He's praying a long time. Y aquel también. And him too, he's Uy, aquí praying puros along. pecadores. Bunch of sinners here. Pero al ir creciendo But growing, y fui conociendo a Dios, I was knowing God. yo estoy de acuerdo con los que escribieron la Biblia. I am in agreement with those who wrote the Bible. Dios es bueno, God is good. pero el no conocer a Dios como realmente es Dios But not knowing God for who he really nos is hace tener miedo a Dios, makes us fearful of God. menos acercarnos a Dios, It makes us not get close to God porque Dios castiga. because God punishes. Y como Dios da los talentos a los creyentes y no creyentes, And like God gives the talents to the believers and non-believers, escribimos algo para We- recordarlo, es lo que sigue. we wrote something to remind us. It's next. Es nuestra decisión usarlo o esconderlo. It is our decision to use it or hide it. Depende de nosotros. It depends on us. Dios no va a andar atrás de nosotros God's not going to be after us como a veces los padres andábamos atrás de los hijos. like the parents are after their children. Cuando los hijos agarraban algo que podían quebrar When the kids got something they can break, y le agarrábamos la mano y no, we would get their y hands no. and spank their Y hands no. and say no. Dios no va a andar atrás de nosotros así. God's not like that. Dios nos da una libertad. God gives a liberty. A veces sabemos usar la libertad Sometimes we know how to use it y hacemos lo que es correcto, and we do what's correct, pero a veces usamos la libertad but sometimes we use our y liberty hacemos lo que no es correcto. and we do what's not correct. Pero usarlo o But- esconderlo But to use it or hide it, es nuestra decisión. it's our decision. Pero But todo lo que nos fue dado por Dios, everything that's according with God, creamos en Él o no, believing in Him or not, todo eso va a llegar un día en que vamos a ser llamados a cuentas. it'll come to one day that we are going to be called for our duties, what we Y did. esa es la escritura que sigue. And that's the next scripture. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos
y arregló cuentas con ellos. After a long time, the master of these servants returned and settled accounts with them. Quiere decir que mientras el Señor no venía, This means that while God did not come, dos de esos siervos estaban trabajando two of those servants were working y estaban produciendo, and they were producing, mientras que el otro, while the other one que no tenía una relación con Dios de conocerlo, that didn't have a relationship with God, escondió su talento he hid his talent y él esperaba quedar bien con el Señor and he was waiting to be in good standings with God porque él no puso en riesgo el dinero de su Señor. because he didn't put the money at risk. Los otros sí lo pusieron en riesgo, The others did put the money at risk, pero ganaron. but they gained. Pero este otro no lo puso en riesgo y lo escondió. But this other one did not put his money at risk and hid it. Pero el Señor, But the Lord, tarde o temprano, va a pedir cuentas de lo que Él nos dio. sooner or later, will ask for accounts of what we did. Y cuando ese tiempo llegue, And when that day comes, usted va a saber que eso que sentía you will know that y what you felt hacía and you did era la capacidad que Dios le dio was the capacity God gave you para ayudar a las personas. to use for the Porque people. la capacidad que Dios da, The capacity that God gives, cuando la usamos como Dios quiere, when we use it how God hacemos wants, las cosas bien. we do good things. Por ejemplo, la persona que le gusta sembrar, For example, the person who likes to que abre plant, la tierra it breaks open the dirt, y ahí pone semillas de tomate and they put tomato o seeds plátanos o uvas. or bananas, grapes. Sabe poner las semillas sobre la tierra He knows how to place the seeds over the dirt, y está usando bien lo que Dios le dio en capacidad. and he's using his capacity well for God. Pero también hay gente mala But there are mean people que no conoce a Dios that don't know God, y siembran en la tierra and they plant as well. algo que puede provocar vicios en las personas. They plant things that can cause addictions or likings to Y people, usan lo mismo que Dios le da al que hace las cosas bien. and he gave him the same thing that he gave to the one who uses it Usan la well. misma tierra, The same dirt, la misma agua, the same el water, mismo sol, same el sun, mismo aire, todo. same air, Pero everything. lo está usando de mala manera But he's using it in a mean way porque no creen en Dios because he does not believe in God. y porque mucha gente dice, no hombre, es que si hago las cosas bien, nunca voy a hacer dinero, nunca me voy a hacer rico. And people say, if I do good things, I'll never be rich. Allá en México hay una palabra que dice, el que no roba no avanza. In Mexico, there's a saying that if you don't steal, you don't advance. Dicen la palabra de otra manera, pero para entenderla, el que no roba no avanza, no prospera, no sigue adelante. Whoever steals does not advance, does not prosper, does not continue in a good way. Es posible que eso les ayude aquí en la tierra mientras vivan, It's possible that helps them on this land and while they were alive. pero tarde o temprano But sooner or later, van o vamos a dar cuentas a Dios we will give account to God, y ahí vamos a recibir de Dios and there we will receive la felicitación from God o una condenación. the congratulations, the Quiero welcoming or the condemnation. A la siguiente escritura Next scripture. dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Este hombre This man usó toda su capacidad used all his capacity, y usando toda su capacidad, and in using all his capacity, pudo producir 5 talentos más he produced 5 talents more porque usó toda la capacidad because he used all his capacity que su Señor le dio. that God gave him. Muchas veces Many times, nosotros como seres humanos like humans, necesitamos usar todo lo que Dios nos dio, todo. we need to use everything God gave us, everything.
Sí, es verdad que tenemos trabajo y que trabajamos mucho, es verdad. Yeah, it's work. We have work and we work a lot. True. Sí, es verdad que tenemos una familia que It's- atender, es verdad. It's true. We have a family to tend to. Pero todos los humanos nos necesitamos el uno a otro. But every human need each other. Y si podemos hacer algo extra, And we can do something extra. no solamente lo que es de nosotros, Not only for what's si ours. nos ayudamos unos a otros, If we help each other out, las cosas van a estar mejor. things will be better. Eso es lo que Dios espera That's what God expects. cuando nosotros usamos When we use toda la capacidad. all our capacities. Y me gusta lo que Dios le dice And I like what God tells a este hombre. this man. Bien, buen siervo y fiel. Well done, good and faithful servant. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. You have been faithful with a few things, and I will put you in charge of many things. Y dice, entra al gozo de tu Señor. And he says, enter your master's happiness. Le pudo reconocer He can recognize que este hombre usó that this man used toda su capacidad all his que capacity Dios le dio that God gave y him, pudo producir and he could produce otra vez 5 talentos 5 talents more, y se los entrega a su Señor. and he gives them to the Lord. La siguiente escritura The next scripture dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. the man with 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold, I see. I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Este siervo también usó toda su capacidad. This servant also used all his capacity. Tenía 2 talentos y produjo 2 talentos más He had 2 talents and produced 2 more, y recibió las mismas palabras. and received the same words. Bien, buen siervo y fiel. Well done, good and faithful servant. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. You have been faithful with a few things, and I will put you in charge of many things. Entra en el gozo de tu Señor. Come and share your master's happiness. Lo que quiero decir What I want to say para cerrar esta parte es que Dios to close this part is that God sabe la capacidad que tú tienes knows your capacity, y Dios and God espera que la uses, expects you to use que it, la usemos. that we use it. Porque a veces nos comparamos. But sometimes we compare ourselves. Me puse a estudiar esta misma escritura al revés. I studied this scripture backwards. Quiere decir que yo comencé primero a estudiar el que recibió un solo talento. This means I studied the one who gained 1 talent first, Y lo imaginé en mi mente. and I pictured it in my mind. Como todavía no venían los otros, The other ones had not come yet. cuando él recibió un talento, When he received 1 talent, imagínense de 16 a 17 años de sueldo, imagine 16, Junto. 17 years of wages gathered. él salió contento. Mira, tiene confianza en mí. Mira He, todo lo he que came me out dio. happy with his money. Look at everything I have. Imagínenselo hablándole a la esposa. Mira, ya todo lo que me confiaron. Imagine todo. telling your wife, look at what I was entrusted with. Confían en mí. They trust in me. Y luego le platicó a la esposa, a la esposa del otro. And then he talked to about the other wife. Y el otro dice, pues a mí mi esposo me dijo que a él le dieron 2 talentos. My husband told me they gave him 2 talents. Es que queda bien contento con uno. He was happy with 1, Y le están diciendo que al otro le dieron 2. and you're telling me another one they gave 2. Dice, So she got, ya no valgo tanto, el otro vale más. I don't value as much now. The other one values more. Y luego que llega a hablarle a la esposa del otro. And then they talked to the wife of the other man. A mi esposo le dieron 5. My husband, they gave him 5 talents. Así es que el que tenía 1 dijo, no, pues The one who had 1 said, mejor escondo lo que me dieron a mí. maybe I'll just go and hide what they gave me. Confía más en el que le dio 5. They're going to trust more with the one who has 5. Confía más en el que le dio 2. They're going to trust the one No that has 2. confía tanto en mí como yo creía. They won't confide in me as I thought. Pero no es así. But it's not like that. Todos, All of us.
Si usamos nuestra capacidad, If we use our capacity, somos buenos siervos y somos fieles. we are good and faithful servants. Aunque él tenía solo uno, Even though he had one, si él hubiera usado su capacidad, if he had used his capacity, hubiera recibido las mismas palabras he would have received the same words que se les dijo a estos. that the other men received. Bien, buen siervo y fiel. Well done, good and faithful servant. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. You have been faithful with a few things, I will put you in charge of many Pero things. como no usó su capacidad, But like he didn't use his capacity, otras fueron las palabras para él. he had other words given to him. Lo que quiero decir, What I want to say, lo que tenemos de Dios, what we have of God, sea poco whether it be little o sea mucho, or a lot, y lo usamos, and we use it, somos fieles a Dios. we are faithful to God. Somos buenos siervos We are good y servants, vamos a ser puestos sobre mucho. and will be placed among many Lo things. importante The important thing es usar lo que tenemos. is to use what we have. Y no se compare con los demás. And don't compare yourself to others. A veces que los hombres nos sentimos Sometimes us men feel que no tenemos la misma habilidad de la mujer. that we don't have the same ability as a woman. La mujer parece una araña, hace tantas cosas a la vez, hermano. The woman is like a spider doing many things at Está once. con el teléfono hablando con alguien. The phone talking, Tiene la lavadora prendida. the washer's on, Está cocinando, cooking. metiendo la tetera al niño. Feeding Oiga, the hace baby. tantas cosas. The woman does a lot of things. Y nosotros con el puro periódico, el teléfono ya estamos And- bien ocupados. And us with the newspaper and the telephone, we are already too busy. Pero déjeme decirle, But let me tell you, si usamos la capacidad que Dios nos dio, if we use the capacity God gave estamos us, siendo buenos siervos. we are being good servants. Deje llevarlo a la siguiente escritura. On to the next scripture. Y dice Mateo 25, del 24 al 25, pero llegando, también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Then the man who had received one bag of gold came. Master, he said, I know that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. Eso le vuelvo a recordar cuando yo era niño I remind you, when I was a kid, y que no podía hacer alguna travesura I couldn't do something bad porque Dios me iba a castigar. because God was going to punish me. Es posible que este hombre creció así It's possible this man grew up the same way, y por no acercarse a Dios por miedo, and to not get close to God because of fear, porque él tenía un concepto que Dios era un hombre muy duro, because he had a concept that God was a hard man, un hombre que quiere levantar producto de la tierra cuando no ha sembrado. a man that wants to produce or lift product from the ground that he has not planted. Y el concepto que él tiene de Dios no es el correcto, And the concept he has of God is not correct, porque Dios le había entregado because God had given him de entre 16 y 17 años de sueldo en una sola bolsa. 16 or 17 years of wages in one bag. Dios es bueno, God is good, pero el no conocer a Dios but to not know God, nos hace tener un mal concepto de Dios we develop a bad y concept of creer God, que Dios es malo cuando Dios es bueno. and we believe God is bad when God is good. Vamos a la parte que sigue, es un comentario que hacemos ahí. Let's go to the next comment. Respondiendo su señor, es Mateo 25, 26, 27, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. His master replied, You wicked, lazy servant. You knew that I harvest where I had not sown and gathered where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned, I would have received it back with interest. Lo que
Está diciéndole ahí, What's he saying here? si tú me estás diciendo que me conocías porque soy un hombre muy duro, If you tell me you know me as a hard man, que vengo a levantar donde yo no puse nada, that I come to gather where I have not placed or planted, esa era una razón para que por lo menos that's a reason for at least hubieras puesto mi dinero en el banco. you would have placed my money in the Y bank. cuando yo viniera, And when I came back, por lo menos tenía los intereses I at least had the de interest ese dinero. from that money. Eso es lo que está diciendo ahí. That's what he's saying here. Por lo menos hubiera recibido. At least I would have received. Quiero que ponga atención a esa palabra. Hubiera recibido Pay attention to I would have received lo que es mío. what was mine. ¿Y por qué le digo que ponga atención a esa palabra? And why do I ask you to pay attention to that word? Porque ahorita vamos a ver la razón. Because we're going to find out the reason in a minute. Vamos al siguiente comentario. Let's go to the next scripture. Quitarle pues el talento. Dios no está recibiendo, no le está quitando al hombre. Dice, quítenle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echar en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. El siervo malo The bad servant que no trabajó el talento that didn't work the le talent dijo, aquí tienes lo que es tuyo, and said, "Here is what's yours," y el Señor no le recibe, and the Lord does not receive it. no le recibe, Does not receive it. porque aún la palabra que sale de la boca de Dios Because the word that comes out of God's mouth no regresa a Dios vacía. does not come back void. Si no llega esa palabra a una persona porque rechaza esa palabra, If the word does not reach the person because it's rejected, esa palabra va a otra persona. that word will go to somebody else. Pero esa palabra que Dios da But that word that God gave no viene a Dios vacía. does not return to God void. Él no recibe, sino que dice, quítenle. He does not receive it. He says, take away. Y él estaba diciendo, aquí tienes lo que es tuyo. And he says, here's what's yours. Y él dice, quítenle. And he says, take it away. Porque de acuerdo a que lo que el hombre juzgó de Dios, Because of whatever the man seeked of God, de acuerdo a la manera the way he seeked, the manner he que él seeked, estaba creyendo en Dios, the way he was believing in God, lo hizo he did it, que Dios tomara una decisión, made God make a decision, así como él estaba diciendo. just like he was saying. Él estaba diciendo que él creía que era malo He was saying that he thought he was bad, y que venía y recogía donde él no había sembrado, and he'd come and gather where he did not plant. y Dios juzga And God judges de acuerdo a lo que nosotros hablamos, according to what we speak. de acuerdo a las palabras que salen de nuestra boca. The words that come out of our mouth, Es como Dios juzga. that's how God judges. Así es que tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca, We have to be careful what comes out of our mouth, porque de acuerdo a lo que hablemos vamos a ser juzgados. because what we speak, we will be judged by. La siguiente escritura, Next scripture. mire lo que dice Lucas. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? His master replied, I will judge you by your own words, you wicked servant. You knew, did you, that I am a hard man, taking out what I did not put in, and reaping what I did not sow. Si tú y yo confesamos que Dios es bueno, If you and I confess that God is good, que la misericordia de Él es nueva cada día, that his mercy is new every day, es porque conocemos a Dios. it's because we know God. Que si nos equivocamos If we mistake ourselves y le pedimos que nos perdone, and ask him to forgive porque us, sabemos que Dios es bueno, because we know God is good, Dios nos perdona. God will forgive us. Pero cuando
no conocemos a Dios But when we don't know y God tenemos el concepto de que Dios es malo and we have a concept that God is bad y que nos da miedo acercarnos a Dios and we're fearful of getting de close to God, acuerdo a lo que salió de nuestra boca, and by what came out of our mouth, así vamos a ser juzgados. we will be judged by that. De la misma manera, The same way, el juicio viene the judgment por nuestra propia boca. comes by our own mouth. Y quiero decirle que a este siervo And I want to tell you that this servant, lo echaron a las tinieblas de afuera. they put him in the caves outside, Y darkness. quiero unir esto con lo que hablé al principio. And I want to unite this, what I said at the beginning. Este hombre no creía en Dios, This man didn't believe in God. no era salvo, He wasn't saved. no tenía una relación con Dios. He didn't have a relationship with Le God. recuerdo, el que tiene una relación con Dios I remind you, sabe que Dios es bueno. if you have a relationship with God, Este you no know He's tenía una good. relación, no era salvo, He wasn't saved, pero sí había recibido talentos. but he did receive talents. Y al principio dije que Dios At the beginning, I said that God, da talentos o capacidades He gives talents and a capacities todos. to all. Crean en Dios o no crean, da capacidad a todos. Believers or non-believers, He gives. Pero solo el que cree en Dios But only the ones who believe in y God usa lo que Dios le dio a su capacidad and use what God gave them va a entrar al gozo de su Señor. will enter His master's happiness. Dios llama al dinero God calls the money lo poco small y llama al gozo de estar en su presencia and calls the joy of His presence lo mucho. much, a lot. Porque si no estamos en la presencia de Dios, If we're not in the presence of God, si no estamos en el gozo if we're not in en the su happiness, presencia, if we're not in the joy of His presence, entonces hay un lugar afuera there's a place outside de tinieblas, of darkness, de llorar, of de crying, crujir los of dientes, gnashing of teeth, arder en fuego, be on fire, perdidos. lost. Y hay mucha diferencia. And there's a big difference. Eso es lo que Dios quiere decirnos. That's what God wants to tell Toda us. persona. Everybody. Por eso a veces nos sorprende que mira, ese ni cree en Dios y cómo hace cosas That's why we say he doesn't even believe in God, and look what he's que doing. lo han hecho rico And they've made him rich, y no cree en Dios and he doesn't even believe in God. y las está usando hasta mal. And he's even using them wrong. Mira, él sabe cómo pasar drogas de un país al otro They pass things from one country to the next, y cantidades grandes. and large Y quantities, no lo han agarrado, tiene And- mucha capacidad. and they've not arrested him. He's got a lot of capacity. Sí, sí, tiene mucha capacidad. Yes, he does. No cree en Dios. He does not believe in Está God. haciendo lo malo, He's doing bad. pero de esa capacidad que Dios le dio, But that capacity God gave him, un día va a ser llamado a cuentas. one day he will be judged. Y cuando Dios lo llame a cuentas, And when God calls him to be entonces judged, las cosas van a estar más claras things will be more clear para todos los que tenemos una relación con Dios. for all who have a relationship with God. Este siervo fue juzgado por lo que él habló. This servant was judged by what he spoke De acuerdo a lo que él dijo and by what he said y de qué manera fue lo que él dijo. and the way he said it. Dijo, tú eres un hombre malo. He said, "You are a bad Y man. tuve miedo de ti. I was scared of you." Wow. Entonces, voy a hacerte un juicio I'm going to make you a judgment como alguien malo like a person who is bad, para que sufras so that you will suffer. el talento que te van a quitar a ti. The talent they will take away from you Se lo van a dar al que tiene 10. will be given to the one who has 10 talents. Ese es parte de tu sufrimiento. That's part of your El suffering. que tú no usaste, What you didn't use se lo van a dar al que tiene 10. will be given to the one who has 10. Y como no quieres estar cerca de mí, And like you don't want to be close to me, no quieres estar en el gozo mío, you don't want to be in my joy, entonces te vas a las tinieblas de afuera, then you're going to go to the darkness outside. te vas al fuego, You're going to go to the fire, lejos de mi presencia, far from my presence, y ahí arderás para siempre. and you will be there forever. Solo de acuerdo a su boca, So como by what- conocía a Dios, By what you speak, este hombre fue juzgado. this man was judged. Vamos a lo siguiente. Let's go to the next one. Servir con la capacidad de talentos que tenemos hace que nuestra capacidad aumente. Serving with the talent capacity we have makes our capacity increase. El que había trabajado 5,
that had worked 5 produjo otros 5 produced 5 more, y le dieron uno extra. and they gave him an extra one. ¿Por qué? Porque sirvió con la capacidad de talentos que él tenía. Why? Because he served in the capacity of talents Y he had. así esperamos nosotros. And that's what we expect and wait. Servir con la capacidad de talento que tenemos. Serve in your capacity that God gave you. Y nuestra capacidad cuando la usamos And our capacity, when we use it, va aumentando. will increase. Vamos a lo siguiente. No servir con la capacidad de talentos que tenemos hace que nuestra capacidad sea quitada de nosotros. Not serving with the talent capacity we have causes our capacity to be taken away. Que eso es lo que pasó And that's what happened here con el que escondió el talento. with the one who hid the Le talent. quitaron esa capacidad They took away the y capacity se la dieron al que tenía. and they gave it to one Ya who had tenía 10 talentos, already had 10. ahora tenía 11 talentos. Now he had 11 Y talents. todo por no usar la capacidad que Dios le dio And all because you did not use the capacity God gave para you servir a Dios. to serve God. Así es que los talentos The talents son para servir a Dios. are for you to serve God. Y es importante hacerlo. And it's important to do so. Y quiero terminar con una escritura, And I want to finish with the scripture. que es la escritura que sigue de Romanos capítulo 12. Romans 12. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta o el que anima, en la animación, en la exhortación, y el que reparte, el que sirve, que dé con alegría. Dice, y el que hace misericordia, hágalo con alegría, de buena gana. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. El talento es una capacidad, es una medida. The talent is a measure, a